Bienvenidos a Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. Me da un enorme placer poderte saludar y acompañarte nuevamente aquí en casa en Everardo Radio. Mi nombre es Everardo Camacho y el tema que traigo para ti es un tema que me han solicitado muchísimo y un tema que preocupa cada vez más, el bullying. ¿De dónde viene la palabra bullying? Bueno, pues es un anglicismo cuya utilización es cada vez más habitual en nuestro idioma. Y el concepto refiere al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se puede producir entre escolares de forma reiterada a lo largo del tiempo y que por supuesto produce problemas en la persona afectada. Se trata del dominio por el otro para sentirse reconocido y poderoso. Estaba yo leyendo un estudio del año 2014 en el cual indicaba que México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica. Imagínate, 18.781.875 alumnos de primaria y secundaria, tanto públicas como privadas, esto de acuerdo a la OCDE. Y el 40% de los estudiantes declaró ser víctima de acoso. El 25.35% recibieron insultos y amenazas. El 17% fue golpeado y el 44.47% violencia verbal, psicológica y física en las redes sociales. Y voy a agregar un punto muy importante que es el que se ha perdido la educación cívica y los valores en este país. Con la llegada tan avanzada del internet y de los dispositivos móviles, bueno, pues las publicaciones violentas no tienen ningún control y son fácilmente vistas por los adolescentes, por los niños. ¿Y cómo no queremos tener una sociedad violenta si es de lo que nos estamos alimentando día con día? Un tema muy difícil y por eso está aquí mi queridísima Ana Razo en Everardo Radio para platicar de este tema. Nunca seas maltratado en silencio. Nunca te permitas a ti mismo ser una víctima. No aceptes que nadie defina tu vida. Defínete a ti mismo. Tim Fields. Everardo Radio. Pues sí, mi querida Ana Razo, bienvenida nuevamente a Everardo Radio. Ya teníamos mucho de no vernos, ¿no? Exacto. Yo encantada, Everardo, muchas gracias por invitarme y muchos saludos a tu auditorio. Híjole, Ana, qué tema. Y mira que me lo solicitaron mucho. El bullying. Alarmantes, ¿no? Las cifras. Y son del 2014. Imagínate. ¿No? Y efectivamente, como lo dijiste en la parte introductoria, se trata de un conjunto de conductas crueles que son reiteradas y son intencionales. Y el que tengamos eso en un conjunto tan joven de nuestra población es alarmante porque nos proyecta un futuro difícil. Por supuesto. Yo digo, todo el mundo sufrimos de bullying en un momento, claro. O buleamos, ¿no? Claro. De hecho, recordamos nuestra propia experiencia y las experiencias de nuestros padres, nuestros tíos, es decir, adultos mayores que nosotros, que en algún momento te comentaron de alguna experiencia similar. Sin embargo, a diferencia de esas épocas, ahora parece ser conductas mucho más sistemáticas y sostenidas en el tiempo. Y que efectivamente llegan a un nivel en donde afectan la vida del otro. Es decir, si hay una diferencia entre lo que ocurría antes y lo que probablemente tú y yo recordemos del tipo de variación de las agresiones, de los medios por los que se transmiten, de la intensidad y de la continuidad que tienen en el tiempo. Es decir, si hay un factor que es diferente ahora y que lo hace más grave. Y fíjate que yo me acordaba que, por ejemplo, antes alguien te molestaba y pues te dabas unos 2, 3 catorrazos a la hora de la salida y a lo mejor hasta terminaba siendo su cuate, ¿no? Y ahora pues es el asunto de realmente ver quién tiene el poder y subir los videos para que vean cómo le pegué y sí es alarmante. Hay una diversificación de los medios de comunicación, es decir, los medios a través de los cuales una conducta es registrada y es reproducida. ¿Sabes? Antes efectivamente te liabas a golpes afuera del recreo y tal vez era algo que contaban de boca en boca, pero ahora hay alguien que te grabó y que te lo repite y que lo sube a las redes sociales y que la humillación se vuelve reiterada y constante. Y que además es motivo de orgullo, ¿no? Por supuesto. A ver a quién sube el video más violento, a ver quién captura la imagen más humillante probablemente, y que para quien es víctima es una degradación constante, ¿sabes? No solo cuando ocurrió,
sino que lo repite y más gente se entera y resulta que a muchos les gusta, entre comillas, el video y bueno, el daño crece, el efecto crece. ¿Desde cuándo se está viendo que esto ha ido creciendo? Desde que tenemos más acceso al Internet y a los dispositivos móviles, a los medios de comunicación electrónicos, porque antes no se escuchaba esta palabra. No, realmente no se escuchaba y creo que no podemos culpar a los medios porque los medios van a transmitir lo que nosotros querramos y van a ser tan populares como lo que nosotros querramos hacer populares. Ahí creo que se debe a un desajuste en los equilibrios de poder y en estos valores que vienen a cambiar de prioridad y a reconocer y a darle efectivamente ese poder a acciones abusivas. ¿Sí? Donde el poder se gana a través de eso, donde nosotros reiteradamente reconocemos el valor de eso. Un ejemplo, cuando nosotros como padres actuamos así o le agregamos valor cuando vemos acciones así, estamos enseñando a nuestros hijos a que eso es importante. Cuando nosotros admiramos al abusador, cuando reconocemos que el más listo es el que corta en atajos, el que abusa de los demás, estamos enseñando a nuestros hijos a que eso es valorado y que el poder se obtiene así. Y es que está el típico, ¿no? Claro. Si te pegan, le pegas. Exacto. ¿No? Sí. En vez de denunciar o ir directamente con las autoridades de la escuela, claro. Oye, pues ¿sabes qué está pasando esto con esta persona? Sí, o peor, antes de que te pegue, tú empiezas a repartir golpes para que nadie piense que el te que puede pega pegar. Primero pega dos veces. Exacto. Esa frase marca y dejamos de lado otro conjunto de estrategias para redignificar a la persona, para humanizarnos, para resaltar ciertas prioridades. Las estamos dejando de lado. O sea, creo que hay una equivocación fuerte en términos de cómo luchar contra el abuso. Para luchar contra el abuso no es que te vuelvas mucho más abusador. Hay otro conjunto de estrategias que estamos perdiendo. Por supuesto. Entonces estamos hablando de que hay una pérdida de valores en la familia y que viene de ahí. Pero también ¿qué pasa con las instituciones educativas? Sí, es un problema grave, es un problema serio porque muchas veces las instituciones educativas no tienen los elementos para saber cómo actuar tampoco. Y ahí tenemos fuertemente que presionar hacia una formación docente mucho más enriquecida para saber cómo reaccionar. Los profesores no siempre saben cómo conducirse y no siempre tienen las estrategias para hacerlo. Si nosotros como padres a veces nos hacemos bolas, ellos también necesitan que el sistema educativo les apoye en un abanico mucho más enriquecedor para saber cómo reaccionar y para saber distinguir que el bullying no solamente es el ataque físico o verbal. ¿Sabes? Hay diferentes estrategias de exclusión, de hacer sentir mal, de correr rumores, de muchas otras cosas ante las que tendríamos que tener un abanico diferenciado como padres y como profesores. Exacto, porque antes era el chismógrafo, ¿no? Sí. Ahora es el Facebook y ahí sí todo el mundo se entera, hasta la familia. Exacto, hasta no te tienen que pasar el cuadernito como el chismógrafo, ¿sabes? Ahora es como se expande a una velocidad tremenda. Y también enseñar, hay un tema de criterio, ¿sabes? De formación de criterio que los padres y los maestros deben empezar a trabajar con los adolescentes sobre todo. Los riesgos de la información que ven ahí, el criterio para saber diferenciar entre una información verdadera y no, cuándo algo puede ser hiriente para otros y cuándo no. ¿Sabes? Ese tipo de sensibilidades y criterios que empiezan desde la casa pero terminan de formarse en la escuela. Por supuesto. ¿Y en dónde se da más el bullying? ¿En las primarias, en las secundarias, en la preparatoria, incluso en la universidad? Curiosamente se mantiene, pero cambia la manifestación del acoso, digamos. Okay. Probablemente en la primaria estamos hablando... que va madurando ese acoso. Exacto, o se va profesionalizando el acoso, ¿sabes? Y también tiene que ver con la sensibilidad de lo que conoces que al otro le duele. Por ejemplo, en la primaria pueden ser acosos mucho más físicos, golpes mucho más físicos o exclusiones mucho más claras. Pero conforme vamos avanzando en la edad, en la secundaria o en la preparatoria, por ejemplo, empieza a haber el acoso por la orientación sexual, el acoso de rumores, el acoso de exclusión social, el acoso de etiquetas, que probablemente van convirtiendo la sensibilidad para hacerla llegar a un punto más hiriente de la víctima. Se modifica la manifestación, pero la forma de lastimar y de herir y de ser cruel está ahí, permea. Claro. Y es que te iba a preguntar si hay grados de bullying, ¿no? O sea, si se va subiendo de grados, es decir, este se comporta de una manera, este de otra, y llegamos a un punto donde ya es muy grave.
Claro, que normalmente es así, porque quien acosa o quien lastima va modificando y va subiendo la intensidad de su crueldad. Es decir, no están clasificados, pero no. Podemos decir que se va aumentando la agresividad conforme van aumentando de edad. Exacto, y conforme vas viendo los efectos también, porque el punto es, quien es víctima de un acoso tiene un nivel de sensibilidad determinado, que probablemente alguien que ve desde el exterior dice, eso no es nada, eso yo lo aguantaría. Pero no se trata de eso, se trata de cómo la víctima lo resiente y cómo esos efectos llegan a lastimar su vida. Y es que a lo mejor lo que para ti no es tan delicado o que no te puede afectar, a lo mejor para mí sí. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y es ahí donde tenemos que estar muy claros que cada persona es distinta, ¿no? Por supuesto. Y como padres también muy sensibles, ¿sabes? Porque obviamente nosotros somos adultos, en un mundo de adultos, y podríamos pensar que aquello que está lastimando a nuestro hijo, a nuestro entender, entre comillas, no es tan grave. Pero no se trata de valorarlo a nuestros propios ojos, sino de entender y escuchar a nuestros hijos. Claro. Y entender y creer que para ellos es importante y está afectando. Exacto. Oye, ¿y quiénes son buleadores y quiénes son buleados? Pues verás, ¿te refieres en cuanto a género o en cuanto a características? En ambas. En ambas. Mira, normalmente en género el tipo de bullying es más, se distingue por ser físicamente expresado en los varones. Los varones son quienes más ejercen el acoso y quienes son más víctimas también. Claro. Y el tipo de violencia que ejercen es mucho más física y mucho más estereotipada. En el caso de las mujeres, ellas lastiman mucho menos y son menos víctimas, pero el nivel de la afectación es más psicológico. Okay. Es más en palabras, es más en rumores, en más en exclusión. Entonces, hay tipificaciones muy claras en los géneros. Y en las características de quien abusa, por mucho tiempo se pensaba que los que buleaban eran personas con baja autoestima. Ahora se ha descubierto en las nuevas investigaciones y los estudios que no necesariamente, que son personas con muy alta estima que encuentran satisfacción en el control y en el poder. Están buscando una víctima. Exacto, se alimentan de eso. No porque tengan baja autoestima, sino porque justo se alimentan de eso y han encontrado por patrones de conducta que vieron probablemente en los adultos cercanos, que ahí se alimentan de poder. O a lo mejor también lo pudieron haber aprendido de amigos, ¿no? De amistades. Sin duda. Sí, pero yo digo de adultos cercanos o de amistades que vieron que era la forma en cómo obtenían atención, poder, control. Entonces, ahí, o a lo mejor no ser ellos los buleados, ¿no? También es como un patrón que puede dar la vuelta y evitar colocarse como una víctima. Una forma defensiva también puede ser, ¿no? También podría ser. Se ha visto poco, pero puede llegar a suceder. Normalmente eso puede transitar con la edad, ¿sabes? Probablemente en la primaria fuiste una víctima y cuando llegaste a la preparatoria dices, ya no más, ahora voy a vengar todo lo que me hicieron. Y entonces tus condiciones de mayor edad te sitúan en una situación de más posibilidad de control y poder. Híjole, Julito. Oye, ¿te parece si en el próximo bloque nos dices cómo prevenir el bullying? Es decir, cómo prevengo ser buleado y también cómo puedo determinar y detectar si estoy empezando yo a hacer bullying. Claro. ¿No? Aquí en Everardo Radio. Everardo Radio. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. ¿Has sido víctima de bullying y cómo te sentiste? Pues yo nunca he sido víctima de bullying, pero sé de algunos compañeros que sí, pues no creo que sea algo padre de vivir. ¿Has hecho bullying? Pues yo nunca he hecho bullying, pero sé de muchos niños en mi escuela y niñas incluso que han hecho bullying y pues las víctimas han llegado a las autoridades y pues no les ha ido nada bien. ¿Por qué crees que cada vez más se incrementa el bullying? Porque cada vez hay muchos más medios de comunicación por donde molestar a la gente o por donde estarlas echando. ¿Has sido víctima de bullying y cómo te sentiste? Pues no he sido víctima, pero algunos de mis compañeros sí les han hecho y se sienten muy tristes y empiezan a llorar y pues es feo ver eso porque a nadie le gusta el bullying y es peor que te lo hagan a ti. ¿Has hecho bullying? No he hecho bullying.
¿Por qué crees que cada vez más se incrementa el bullying? Porque si uno lo hace y después los más populares ven a alguien haciéndolo, pues también lo hacen y por eso se va haciendo más el bullying. Eso es lo que yo creo. ¿Alguna vez fuiste víctima de bullying? Yo nunca he sido víctima de bullying. La realidad es que yo creo que en mi época era más un poco jugueteo o molestar a alguien que lo que ya conocemos como bullying. ¿En su momento hiciste bullying? No, nunca hice bullying, para nada. O sea, creo que alguna vez molesté a alguien y todo eso, pero como se llama ahora en realidad bullying y lo fuerte que puede llegar a ser, jamás lo hice. ¿Por qué crees que cada vez más se incrementa el bullying? Yo creo que el bullying se ha incrementado, pues hay muchas razones, ¿no? Yo tengo un caso ahorita muy cercano de unos amigos que su hija la acaban de correr de la escuela por este tema. Ella era buleada, tenía una compañera que la molestaba en varios lugares. El tema salió de la escuela en una fiesta. Me parece que la compañera la quemó con un cigarro, como varias cosas, y dentro de la escuela. Entonces mis amigos fueron a la escuela a hablar con la directora, a hablar con las maestras y a decirles que bueno, pues es un tema como bastante difícil. Y la escuela no quiso hacer nada, al grado de que pues la primera etapa fue que las dos estuvieron suspendidas y la segunda etapa pues las dos estuvieron expulsadas. Y creo que es un tema de preocuparse, porque no es que des un castigo, creo que hay que darle instrucción a los hijos, ¿no? Yo no tengo hijos, pero al final vivo muy de cerca todo esto y creo que viene desde educacional hasta que nosotros como sociedad cerramos los ojos, ¿no? O sea, creo que es muy grave que una escuela, una directora, una maestra, unos papás no vean ni que tu hijo es agresor ni que es agredido, entonces, y que no hay una sanción ni un castigo. Creo que ahora hemos visto muchas imágenes, ¿no?, donde los papás van y le reclaman al maestro por qué reprueban a los hijos, etcétera, etcétera. Y creo que esto es a nivel educacional, ¿no? En mi época tú no podías llegar con un profesor y levantarle la voz, ¿no? Ahora hasta les pegan. Y eso es porque creo que somos faltos de sanciones y creo que ya no sancionamos a los hijos y ya no tenemos una figura de respeto, y creo que también nosotros como adultos no cerramos los ojos y no vemos la realidad, ¿no? Y la realidad es que estamos en una sociedad que se está volviendo muy agresiva y no estamos siendo sancionados. Everardo Radio. Pues ahí está. Ay, ¿sí me oigo o no me oigo? Ahí está, mi querida Ana. Qué difícil, ¿no? Muy difícil. Que de repente, pues tú seas el buleado y termines tú teniendo un castigo, ¿no? Exacto. Sí, eso es muy grave. Y sobre todo también es grave para las instituciones educativas, como lo decías, que tenemos que fortalecer la experiencia que tienen los profesores para saber cómo atender esto. Las escuelas no pueden cerrar los ojos a esto, o pensar que no es el problema, o pensar que eso es algo que ocurre en casa. Las escuelas tienen que tomar parte en la responsabilidad y crear entornos educativos para todos, sin violencia, es un derecho. Oye, en este caso de que pues yo soy el afectado, no me gusta poner la palabra víctima, ¿no? Sí. Digamos que yo soy el afectado y entonces salgo de la escuela por esta situación. Me corren para no tener problemas de la escuela. ¿Puedo yo demandar a la institución? En este caso, lo que cabe hacer es ir a las instancias pertinentes, que sería en este caso la supervisión de la escuela, y hablar con el supervisor escolar, hablar con el nivel educativo, justo diciendo lo que pasó, con la intención de que pues pueda recuperar el lugar en la escuela, es su derecho, y que sea un problema que se atienda. Las supervisiones escolares tienen que saber que es algo en lo que se tiene que trabajar, que tienen que darle estrategias a los profes, estrategias a los directores para saber cómo reconocer estos casos y cómo actuar. Claro. Porque en ese sentido lo que cabría haber hecho es hablar con los padres de la persona que estaba siendo el agresor o la agresora,
Y que reunirse luego es con bien los difícil, ¿no? Te dicen, no, pero pues es que ¿cómo mi hijo te va a hacer? No, mi hijo no hizo nada. Y entonces defienden difícil. al niño. Es muy, muy difícil. O a la niña. Sí, es muy difícil, pero la escuela tiene que tomar su papel en esto. No puede y también quedarse. ser muy neutros, ¿no? Sí, porque con tal de desaparecer el problema, pues desaparezco a las partes. Y en este caso lo más injusto es desaparecer al que está siendo afectado. Claro. Porque le vulneras no solo su integridad, pero su derecho a recibir educación. Y eso es una doble vulnerabilidad. No debería ser. Por supuesto. Aquí lo que aplica es ir justo a la supervisión escolar, hablar del tema, hablar de eso, ponerlo en la agenda y que todos empecemos a trabajar para resolverlo y para demandar de las escuelas que tengan una mejor actuación para este caso. Por supuesto. Oye, Ana, ¿cómo me empiezo a dar cuenta o cómo empiezo a detectar que estoy siendo víctima de bullying? En realidad ese es un punto muy importante, Berardo, y aquí es la recomendación para los padres de familia. Hay que estar atentos a ciertas cosas. Por ejemplo, cuando nuestros hijos ya no quieren hablar de la escuela, no quieren tocar ese tema, no quieren contarnos cómo les fue, qué hicieron, qué fue lo mejor del día de la escuela, cuando empiezan a tratar de evitar el tema. Ese entorno ya no es disfrutable para ellos. Cuando no quieren ir a la escuela, cuando cualquier pretexto es bueno para no ir, cuando empiezo a ver en mi hijo que tiene ciertos moretones, que su ropa está rasgada, lastimada, cuando hay cosas que le faltan, cuando de repente se le empiezan a perder cosas de la escuela, cuando son pequeñitos, cuando el lonche desaparece misteriosamente, hay que empezar como a ser muy observadores en estas cosas. Cuando empezamos a ver que no tienen apetito, no duermen bien, están intranquilos. ¿Se vuelven más tímidos también? Se vuelven más retraídos, más tímidos y por otro lado también comienzan a ser, curiosamente es lo que tú mencionabas, comienzan a ser sorpresivamente agresivos con los más pequeños, ¿sabes? En un efecto como espejo de ansiedad y de descontrol, comienzan a tener estos brotes de agresión contra sus hermanos pequeños, los niños más pequeños u otras personas que parecen vulnerables frente al esquema que tiene nuestro hijo. Entonces hay que ser muy observadores en ese sentido, porque si algo de eso pasa, son señales que podrían estar indicando que tiene un acoso en la escuela. Claro, y yo como adolescente o como niño, ¿cómo me doy cuenta que alguien ya está empezando a tener bullying conmigo? Tiene que ver con la manera en que te hacen sentir. Si reiteradamente te hacen sentir mal, si es una conducta cruel, que se repite y se repite, y que son las mismas personas quienes la ejecutan, insisto, no solamente física, sino de exclusión, de que te hacen sentir etiquetado, que te desprecian, demás, este ataque psicológico. Si empiezo a sentirme mal conmigo mismo y si no siento que es un entorno seguro para mí, ese es el momento de decir algo está pasando. Exacto. ¿Y cómo me doy cuenta que soy yo el que está empezando a bullear? Porque una cosa es la broma, ¿no? Y escudarme en era una broma, ¿no? Y otra cosa es ya darte cuenta que estás lastimando a una persona. Creo que eso es lo más difícil, porque que un agresor tome conciencia es muy complicado y se vuelve en este sentido doblemente complicado porque quienes podrían señalártelo, quienes podrían detectarlo serían tus padres, pero la gran mayoría de los casos son los padres el ejemplo que tienen los niños para tener estas conductas de agresión. Tal vez como padres tendríamos que empezar a pensar 2 veces en el tipo de respuestas que tenemos hacia los demás. Detectarnos a nosotros mismos si estamos siendo groseros, ansiosos, crueles, incluso con nuestros propios hijos, que es el reflejo de la conducta que tendrán en la escuela. Darse cuenta que estoy siendo un agresor es difícil, pero puedes notarlo cuando percibes cómo te ven los demás. El problema es que detectes que en esa mirada de los demás de miedo, de temor, el problema es cuando te gusta. Exacto, sí, ¿no? Que ya me gustó que me vean con respeto, ¿no? Algo así, exacto. Eso es lo más difícil, pero se puede, ¿sabes? Ahí es importante el acompañamiento de los padres siempre y de los profesores también en no ejercer ese tipo de influencia. Del profesor al que le tienen miedo, el profesor agresivo, el profesor sarcástico, ¿sabes? Que dice que para él puede ser algo muy simpático, pero para el resto del grupo no. Ahí hay que tener un equilibrio también. Que ahí es también donde puede empezar el asunto, ¿no? Por supuesto, muy difícil. El clima, el ambiente en el aula es muy importante. Y el profesor a veces piensa que es muy simpático porque lo dice él.
pero pierde la sensibilidad de ver qué está pasando en el grupo. Tal vez yo puedo decir un chiste que me parece simpaticísimo, pero tengo que tener la sensibilidad para ver si mi grupo se ríe o no. O si solo los hombres se ríen, si solo las mujeres se ríen, tengo que aprender a ser sensible ante eso. Y claro, no únicamente los profesores, sino todos los seres humanos debemos de comprender que los demás actúan o actuamos conforme a lo que estamos viviendo en ese momento y nunca nos ponemos a pensar o nunca nos detenemos a pensar en qué podría estar pasando en la vida de la otra persona, ¿no? Por supuesto, eso es fundamental, ponerse la empatía, ponerse en los pies del otro, entender que el otro ha librado historias distintas a la nuestra y que su sensibilidad es distinta. Eso es una bondad del ser humano impresionante, pero también una de las omisiones más crueles que tenemos. Y ahí sí me gustaría recomendarles a los padres mucha atención y que cuando identifiquen en sus hijos algunas de estas características, justo estén muy dispuestos a escuchar. Una escucha activa es importante. ¿A qué me refiero con escucha activa? ¿Cómo te fue en la escuela, mi hijo? ¿Qué hiciste hoy? Y poner atención en lo que están diciendo ellos. Claro. Poner atención y reconocer que es importante lo que nos digan y hacerle sentir a nuestro hijo que a nosotros nos importa lo que le pase. Por supuesto. A lo mejor puede ser muy platicador el niño o la niña y de repente cuando le preguntas cómo te fue en la escuela nada más te dice bien. Exacto. ¿No? Hasta ahí. Exacto. Se acabó el asunto. Exacto. Y se acabó. Oye, ¿qué pasa si soy víctima de bullying y no denuncio? Estamos incrementando el problema. El bullying es uno de esos problemas que no se van a quitar con el tiempo. No va a pasar. O sea, no con el tiempo se me va a olvidar. Al contrario, voy a ir arrastrando un conjunto de cosas. Hay que hablar, hay que decir primero a nuestros padres, después junto con nuestros padres a las autoridades escolares. Hay protocolos ya para las escuelas de cómo actuar. Y hay que pedir que se cumplan estos protocolos, hay que pedir una actuación de la escuela, hay que pedir que se tomen cartas en el asunto. Y lo que se busca es evitar llegar a una denuncia civil o penal, ¿sabes? Exacto. Llegar hasta ese punto es lo que queremos, es cortar anticipadamente. Pero es importante hablar, es fundamental. Ese problema no se va a ir con el tiempo y a medida que nosotros denunciemos, hablemos y digamos lo que está pasando, va a haber personas que van a impedir que eso siga sucediendo. Exacto, entonces siempre a recurrir a las autoridades pues más cercanas, ¿no? Que en este caso son los directivos, los profesores, ¿no? La gente que está involucrada dentro de la escuela para que no se haga más grande el problema. Y siempre todos los problemas en la vida se resuelven enfrentándolos. Así es que aquellas personas que les dicen, si tú le dices al director, vas a ver cómo te va a ir, o si le dices a tu mamá, vas a ver cómo te va a ir, pues más vale acabar con el asunto y denunciarlo, ¿no? Denunciar, y también hay que hablar con nuestros hijos y darles pequeñas estrategias de confrontación, ¿sabes? Y no estoy hablando de devuélvele el golpe, mijito, pero, ¿sabes? Hay estrategias como, a ver, hijo, cuando alguien te diga algo que no te guste, tienes que voltear y mirar a los ojos a quien te esté agrediendo, plantarte y responder. Y enseñarles estrategias de respuestas muy claras, muy firmes, muy determinantes, contundentes, que no se escondan, que no se intimiden. Apoyar a nuestros hijos de esa manera, que es el primer camino a la denuncia. Claro. El enfrentarlo, el reconocerlo, y entonces hablar con nuestros padres, con los directivos, y presionar a las autoridades educativas para hacerles saber que es un problema en conjunto. Esto está sucediendo en la escuela. Claro. Y si está sucediendo en la escuela, es labor de los padres y de los profesores y de los directores en conjunto. Entonces, sí hay que presionar para que entre todos podamos resolver el tema. ¿Y cuáles son las consecuencias del bullying en la vida adulta? Pues este es un conjunto de rencores mal llevados que llegan a actitudes que se repiten en crueldad vista desde otros sentidos. Pero, y que luego ya se ve reflejado en la chamba, ¿no? Por supuesto, o sea, de alguna manera tienes, si vas cargando con estas cosas no resueltas, al final tienes adultos tímidos, rencorosos, y que en el reflejo hacia afuera puedes tener adultos agresivos, intolerantes, ansiosos, y que en el peor de los casos llega a un nivel de suicidio, un nivel de depresión. Que son alarmantes los números de suicidios en los jóvenes, ¿no? Y en los niños. Es terrible. Y el pensar que un joven piense que no hay solución es de lo más desesperanzador posible. Y en los adultos eso se va acumulando.
Claro. Y más allá de la ansiedad y de la depresión, nadie tiene que vivir con eso, pues te arriesgas a tener un adulto que no es feliz. Oye, por ejemplo, ¿en qué momento sé que ya debo de tomar una terapia con un especialista por esta afectación por el bullying? Yo creo que justo cuando empiezas a sentirte sin esperanzas, cuando empiezas a sentir que a nadie le importas, cuando empiezas a sentir que no vale la pena ni siquiera denunciar, es el momento de ir a buscar ayuda. O si como padres de familia empezamos a ver que nuestro hijo no tiene las ganas de hacer algo distinto, de enfrentarse, de luchar, de continuar con la denuncia. Si vemos que esos niveles de depresión y de ansiedad han llegado a quitarle el apetito, que no está durmiendo, que tiene estos arranques de humor, es el momento de buscar terapia, es el momento de buscar ayuda. Porque eso es bien importante, ¿no, Ana? Creo que a veces subestimamos, justo en esta falta de empatía y de pensar tal vez que desde nuestro punto de vista no es tan grave, no es para tanto, a todo mundo le pasa, yo pasé por eso. Cuando empezamos a llevarlo a estos lugares comunes, y no estoy pidiendo que exageremos o que nos alarmemos, pero hay que ser muy observadores y muy cuidadosos en detectar los efectos que para esa persona está causando. Puede llegar a niveles que no hay reversa, y eso no es necesario. Hay que actuar, hay que ir a terapia, hay que hablar con nuestros hijos, hay que estar muy atentos. Que eso es bien importante. Sí. ¿En qué momento debemos de prevenir el bullying con nuestros hijos? ¿A qué edad? Es decir, sabemos que se pueden confrontar a este problema entrando a la primaria. Bueno, es más, en el mismo kinder, ¿no? Ya los niños ya están bien despiertos y ya empiezan a molestar en conjunto a otro, etcétera, etcétera. ¿En qué momento debemos hablar con ellos para prevenir esto? Pues creo que desde siempre, porque justo como lo decías, en el preescolar empieza el establecimiento de límites, el establecimiento de la propiedad, ¿sabes? Esto es mío, esta crayola es mía, este es mi mesabanco, y ahí comienzan un poco las relaciones de poder, en estricto sentido y manifestadas desde la crayola, tal vez muy básicas, pero justo desde ahí, ¿sabes? De hablar de compartir, de hablar del otro, de hablar de reconocer los sentimientos, de comenzar a enseñarles a nuestros hijos las palabras que describen nuestro estado de ánimo. Me siento triste, me siento frustrado, me siento enojado. Desenseñarle esos sentimientos para que los reconozca en sí mismo y los reconozca en otros. Eso es muy, muy importante. Sobre todo eso, que los reconozca en otros. Por supuesto. Porque es bien difícil de repente ser empáticos, ¿no? Y incluso es difícil reconocerlo en uno mismo, ¿sabes? Que uno se siente y se escanee buscando cómo es que me siento. ¿Estoy enojado o estoy frustrado? Que no es lo mismo. ¿Estoy triste? Claro. ¿O estoy deprimido? ¿Estoy ansioso o estoy nervioso? ¿Sabes? Incluso reconocerse en uno mismo no es tan fácil, y es el principio de reconocer una actuación o un camino. Desde el preescolar, cuando este juego básico de las caritas tristes o sonrientes que les enseñamos a los niños para detectar sus emociones es fundamental desde ahí, desde el establecimiento de los límites. Indicando a los papás cómo se sienten. Exacto, ¿no? Exacto. Diario, sería un ejercicio diario. ¿Cómo te fue hoy y cómo te sientes? Exacto. ¿Qué fue lo mejor que te pasó? ¿Qué fue lo peor que te pasó? Y tiene que ver con comunicaciones del día a día. Si nunca hablamos con nuestros adolescentes y un día decimos, le voy a preguntar y esperamos que nos diga todo a detalle, eso no va a ocurrir. Y menos un adolescente. Menos, por eso justo ponía ese ejemplo, porque menos un adolescente. Se trata de un patrón de conducta ya asumido en el ambiente familiar. Algo que vienes haciendo desde que eras pequeñito y que cuando eres adolescente tal vez no lo hagas con tanta soltura por la etapa, pero no te extraña. No dices, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Por qué me pregunta eso? Se trata de, exacto, hay que estas conductas violentas o crueles reiteradas, hay que combatirlas con una conducta amable y amorosa reiterada en el hogar. Así que yo creo que desde el preescolar, esta indicación de las emociones, este establecimiento de límites amorosos y respetuosos, es importante, y que los padres somos el ejemplo para nuestros hijos desde siempre. Nosotros hacemos lo que conocemos, y lo que conocemos más cercano son nuestros padres. Pues los padres, exacto, la familia. Así que si queremos evitar que nuestro hijo sea un abusador,
tenemos que empezar a escanear nuestra propia conducta y a mirarnos nosotros mismos. Y si queremos que no sea abusado o afectado, también tenemos que enseñar a nuestros hijos a reconocer esas acciones y que vean nuestro propio ejemplo, que cuando hay algo que no nos gusta, encontramos maneras civilizadas, sensatas y maduras para resolverlo. Oye, Ana, me dijo un pajarito que tú eras buleadora profesional. No es cierto. Es cierto. Oye, ¿sufriste bullying en algún momento de tu vida? Creo que sí, pero y en la escuela, y lo recuerdo bien porque eran producto de un sistema de decisiones escolares antiguas, ¿sabes? Era en el momento que yo estudié la primaria, había esta idea en el salón de clases de que si sentabas a un niño muy inquieto con otro niño que era mucho más pasivo, seguramente por ósmosis la pasividad se iba a contagiar en el activo. Pero eso no sucede. En el momento que yo estudié yo era muy pasiva y me sentaban junto a un niño que era muy, muy activo. Entonces mi mamá tuvo que ir a la escuela porque yo regresaba con moretones en mis piecitos. ¿Te pegaban, Ana? Sí, me pegaba en estos mesabancos dobles que tenían. El niño me pegaba y me pegaba y me pegaba. ¿Qué hacía? ¿Te pateaba? Me pateaba, sí, me pateaba. Me pateaba y yo no entendía por qué. Era muy pequeña. Hasta que un día... Hasta que mi madre fue a la escuela. Lonchera en la cabeza, ¿no? Claro, mi mamá vio los moretones, fue a la escuela, habló con la maestra y efectivamente algo sucedió ahí que ya no tuve más moretones. Pero sí habla de la intervención de nuestros padres para arreglar la situación. Pero ya, afortunadamente fue lo menos que me pasó, ya. Híjole, Julito. No guardo rencor. No guardo rencor. Oye, Ana, ¿te parece si regresamos ya con los tips y las sugerencias que les puedes dar a los padres de familia y también a los estudiantes para que no sufran de bullying? Por supuesto. Aquí en Everardo Radio. Everardo Radio. Oye, Ana, me estaba acordando de justamente en el preescolar estaba un compañero que me estaba molestando y entonces nos estábamos empujando en el recreo, ¿no? Y me estaba molestando. Y había unos bambús y entonces estos bambús pues tenían como polvo pica, o sea, si tú los agarrabas picabas, se te quedaban enterrados los pelitos. Y empezaba a arder mucho. Y entonces este cuate me estaba empujando, y me acordé que estaban los bambús. Yo no sé cómo le hice porque estaba yo muy chamaco, tendría 4 años a lo mucho, y le dije, bueno, vamos a hacer algo. El que rompa el bambú va a ser el que gana. Y entonces le dije, tú vas primero. Entonces se agarra del bambú, le dije, fuerte, y entonces pega un grito, se ven las manos, nada más veo cómo abre los ojos, y yo pues obviamente córrele, ¿no? Claro. Y ahí ya no me volvió a decir nada. Claro. Pero pues no tuve que recurrir ni a los golpes, simplemente justo le dije, eso. Pues agárrate del y el que gane, pero yo obviamente con la intención de, se va a picar este cuatito. No, y ese es un perfecto ejemplo que para sobrellevar a un abusador no tienes que ser el doble de fuerte o el doble de malo o cruel que esa persona, pero encontrar astucias y caminos que te lleven a vulnerarlo, a anularlo. A que eso no importa, a justamente quitarle ese poder a través de la anulación. Y para eso no necesitas entrar a los golpes o entrar a los insultos, insultar de peor manera que él, sino encontrar otros atajos. Esa es una de las estrategias que podemos conversar. Así es que hagámoslo de esa manera, seamos más listos, inteligentes, más astutos, ¿no? Exacto. Exactamente. Que eso también se puede ir trabajando en casa y se puede desarrollar. Cuando las personas que dicen, es que yo no soy hábil para ese tipo, claro que sí se puede ir desarrollando. Claro, a todos nos ha pasado, seguramente a todos, que a veces nos encontramos con una situación poco deseable y que sentimos que no respondemos de la manera como nos gustaría. Y que aún pasan 2 días y pensamos, debí haberle dicho esto, debí haberle contestado esto, híjole, ¿por qué no me acordé de decirle esto? Claro. ¿Sabes? Y a todos nos ha pasado, y eso es justamente lo que tenemos que ir trabajando con nuestros hijos. A salir con respuestas rápidas, con respuestas ágiles, prepararlas, trabajarlas y conversar con nuestros hijos de a qué situaciones se han enfrentado que resultan incómodas y apoyarlos en esas salidas, en mirar a los ojos, en ser muy directo con quien está siendo el abusador, y con nuestros hijos trabajar en 2, 3, 4 frases directas que pueden ayudar a darle confianza, pero también a darle esa agilidad y esa
esa mayor astucia para salir de la situación. Entonces digamos que la sugerencia es darnos nuestro lugar como personas, aprender a defendernos sin llegar a la violencia. Claro. Y como tercer punto, pues yo diría la denuncia en el caso de que persista, ¿no? Exacto. Hay posiciones en las que no podemos combatir o luchar en igualdad. Uh-huh. ¿Y por qué no? Porque nos estaríamos rebajando al nivel del otro. Claro. Y ahí, como dice la frase, por experiencia, el abusador nos va a ganar o el que es más cruel nos va a ganar. Y no queremos tampoco que nuestros hijos lleguen a esos niveles de violencia o de crueldad. Uh-huh. Ahí tenemos que aprender a combatir en otro nivel. Y enseñar a nuestros hijos a que hay otras formas más astutas, más listas, más dignas incluso de salir adelante. Y de enseñar a los demás que hay otras formas. Y es eso, que confrontar de mejor manera, frases cortas, directas, ve a los ojos a quien te está diciendo, anúlalo. Y escuchar a nuestros hijos. Y denunciar que efectivamente cuando llega a un nivel insostenible, es decir, hagamos este ejercicio de enfrentar al abusador. Claro. Pero si con eso no se detiene, porque hay gente que no lo va a hacer, que no tiene límites, efectivamente hay que aprender y enseñar el camino de la denuncia, enseñar el camino de levantar la voz cuando alguien está siendo abusado y de también enseñar a nuestros hijos a ser solidarios. Claro. Probablemente ellos no son quienes están siendo afectados, pero conocen a alguien que sí. Por supuesto. Y es importante ser solidario, levantar la voz y respaldar. Claro. Eso es muy, muy importante. Y pues mi querida Ana, ¿algo más que deseas agregar? Simplemente recordarles a los papás lo importante de la escucha activa, de saber escuchar a nuestros hijos, qué les está pasando y hacerles sentir que son importantes para nosotros. Platicar con ellos todos los días. Todos los días, ¿verdad? En pequeñas cosas, pequeñas preguntas, como juego en la conversación, en la mesa, en la cena, algún espacio de una escucha activa donde estemos muy claros que estamos monitoreando qué está pasando en la vida de nuestros hijos y que estemos muy atentos a las señales como esto, pérdida de apetito, moretones, pérdida de sus útiles escolares, evitan hablar del tema de la escuela, estar muy alertas de eso y a medida que identifiquemos algo como eso, empezar a tomar acción. Perfecto, pues mi querida Ana, muchísimas gracias por regresar a Everardo Radio. Ya no te me pierdas. Encantada, las veces que sea, Everardo, encantada. Oye, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Twitter como Ana Razo P y en Facebook como Ana Razo. Así es que síganla a la de ya. Si necesitan alguna consulta, pues sí se puede, ¿no? Con gusto, encantado. Así es que, por favor, síganla en las redes sociales. Mi nombre es Everardo Camacho, gracias por tu preferencia, un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres y no olvides descargar totalmente gratis la aplicación para dispositivos móviles Android que la encuentras como Everardo Radio. También suscríbete totalmente gratis a través de iTunes, me encuentras también como Everardo Radio y no olvides que tengo contenido adicional, muchísimo contenido en www.everardo-camacho.com. Mi nombre es Everardo Camacho. Hasta la próxima. Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter.